hoy iniciamos diciendo que nuestro tema para el día de hoy es la resiliencia. Resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, es esa capacidad que tienen los seres vivos, que tienen las instituciones, que tiene la sociedad de adaptarse a situaciones adversas, esas situaciones que dan estrés, que inquietan, que te ponen incómodo. Entonces, cuando usted es capaz de adaptarse a ella y sacar ventaja positiva, levantarse con positividad, salir airoso de esas situaciones, entonces estamos diciendo que usted es resiliente. Entonces, fíjese que no solo es a la persona, es a los seres vivos, a las instituciones y a la misma sociedad, a las comunidades. Los modelos que la justifican son el modelo compensatorio. Cuando usted ha sido golpeado, cuando usted ha sido derrumbado, cuando usted ha sido vapuleado, cuando usted se le ha faltado el respeto, usted lo que busca es reivindicar eso, salir airoso, ser positivo en esa situación. La protección. Cuando usted lo están bombardeando, ¿qué es lo que usted hace? Que saca los escudos o los países tiran los misiles estos que desbaratan a los otros. Entonces, cuando usted lo están atacando, que usted se siente en una situación de presión, usted lo que hace es defenderse. El organismo lo que hace es defenderse. Y la resiliencia, señores, es justificada porque es un desafío. Siempre la resiliencia será un desafío. De manera que esa posibilidad que usted tiene de éxito ante la adversidad, ese esfuerzo que usted hace, esa fuerza que usted saca interior cuando las cosas no van bien, entonces eso se llama resiliencia. Y obvio, no se busca quedarse en el pasado, no se busca quedarse en lamentaciones, no se busca quedarse dolido, no, se busca salir de esa situación y adquirir situaciones positivas. Además que eso es la resiliencia. Fíjense, yo hoy quisiera hablar con ustedes en sentido general de lo que ha sido la resiliencia en República Dominicana. República Dominicana le ha correspondido desde sus inicios, desde lo que la gente ahora llama el encuentro de las dos culturas, que no fue más que un asalto brutal a las personas que aquí vivían, a los indígenas que aquí residían, y entonces fueron masacrados, fueron acribillados, fueron violentados, fueron violados y violadas, fueron robados. Entonces la gente ahora lo acomoda y dice, no, el encuentro de dos culturas. No, fue el abuso de una cultura compuesta por individuos con más visión que los que estaban aquí, probablemente, pero que los que nos visitaron hasta acá no fueron santos, eran delincuentes de todas las índoles que usted puede imaginarse. Y entonces de ahí viene República Dominicana batallando con eso, que debe ser resiliencia, que debe ser tener iniciativa para levantarse. Entonces, desde el mismo momento que surgimos como República Dominicana, como Quisqueya, como usted le quiera llamar, hemos debido ser resilientes porque realmente hemos enfrentado situaciones adversas. Mire, y cuando hablamos de esto, entonces, si vemos cómo fue evolucionando el asunto político en nuestro país, cuando vamos viendo cómo se fueron dando las cosas, y entonces pasamos por los rabuses, por los bolos, pasamos por el partido rojo, por el partido verde, azul, amarillo. Vemos después las diferentes intervenciones que tenemos desde Haití hasta Estados Unidos. Entonces vemos cómo hemos tenido que ser resilientes. Y luego viene el gobierno de Trujillo y viene Balaguer. Y tenemos que seguir siendo resilientes para levantarnos de tantas adversidades que nos chocaron.
Si usted ve el asunto de la independencia, aquel 27 de febrero de 1844, que luego viene la anexión a España del Buenazo de Santana, y que luego tiene que venir la restauración el 16 de agosto de 1863, pero que tuvimos que seguir bregando y luchando con cosas como esta, y luego llegamos a los gobiernos, y voy a dar un salto ahí, y debemos llegar a los gobiernos de Trujillo, cuando creíamos que ya salíamos de todas aquellas miserias. Entonces nos enganchamos en el gobierno de Trujillo. Y entonces la familia tiene, fíjese que no voy a decir la gente, la familia tiene que enfrentarlo. La familia tiene que soportarlo por 30 años. La familia tiene que ver cómo le mataban sus miembros. La familia tiene que ver cómo le violaban sus mujeres. La familia tenía que ver cómo le quitaban sus propiedades. La familia tenía que ver cómo era abusada de todas las maneras. Y entonces hubo que ser resiliente. Debieron aparecer hombres y mujeres en el 14 de junio. Debieron ofrendar sus vidas. Debieron entonces después, los que estaban a su lado, sentir que le violaban sus hijas, que le violaban sus mujeres, que lo abusaban y se burlaban de sus familiares en su cara, para entonces salir de la manera que fuera de aquella desgracia que fue el Trujillato. Y como hoy escucho a algunas personas decir cuánta falta hace, ni siquiera voy a mencionar quién. Entonces, lo que debería es que esa gente que dice así debió tener una hija, debió tener una hermana, debió tener la mamá, la esposa, que se la violaran en aquel tiempo. Debió tener un hermano y que se lo mataran. Y perdónenme que use estos términos, porque en la democracia hay que respetar lo que cada quien piensa. Pero dentro de esa democracia, si no defendemos lo que creemos, entonces caemos en lo que aquellos no querían y que ofrendaron su sangre y su vida para que no fuera. Entonces, cuando yo escucho que alguien dice cuánta falta hace fulano, entonces yo digo, debió tener un familiar que lo mataran o lo violaran o le quitaran sus propiedades, como pasaba en aquel tiempo. Entonces, la República Dominicana debió ser resiliente para quitarse el lastre. Entonces, que dicen que enfermedades mentales, ¿no? Esas enfermedades mentales vienen arrastrándose, y lo he dicho varias veces, vienen arrastrándose porque realmente todas estas cosas, porque por más que usted quiera o no quiera, desde la escuela comienza a bombardearlo con esto, pero también lo que son familiares lo tienen en la cabeza, porque todavía hay gente que viven de aquellos que tienen hombres y mujeres dentro de su fila que se cuentan dentro de la familia de ellos, que tuvieron que ofrendar su vida, que tuvieron que dar su vida, que tuvieron que soportar el dolor de que le mataran o le violaran a un familiar. Y entonces la sociedad tiene que recordar este tipo de cosas para seguir siendo resiliente. Y dentro del recuerdo de aquellas cosas, pensar y pensar para que no se repitan. Y esas cosas no han dejado de ser. Y no han dejado de ser porque nos matan con las ideas, porque nos violan con el bombardeo de cosas, de mentiras. Y entonces tenemos que seguir siendo valientes para adaptarnos a esas situaciones, superarla y convertirla en cosas positivas para la sociedad. Si pensamos en Balaguer, lo que pasó con Balaguer, entonces tendríamos que decir, pero pensamos que habíamos superado aquello. Pero resulta que no, que caímos en lo mismo, porque el doctor Joaquín Balaguer era el equipo de Trujillo. Y debimos seguir viendo cómo los generales se apropiaban de las mujeres, de los hombres. Tuvimos que ver cómo algunos generales tenían casi pueblos enteros para ellos. Y siempre tengo que mencionar un señor que había en la línea noroeste, que era un dios, entre otros. Pero tenemos que ver cómo mataban a la gente que pensaba diferente. Pero tenemos que ver cómo lo desaparecían en las cárceles, que los familiares se enteraban después cuando ya eran prácticamente guiñapos de que estaban presos.
Y hay gente que desaparecieron que nunca aparecieron ni van a aparecer. Entonces, sobre ese tipo de cosas que tenemos que ser resilientes. Es que tenemos que sacudirnos. Es que tenemos que adaptarnos a su lado y entonces sacudirnos para sacar de ello la mejor partida. No debemos quedarnos revolcándonos en el dolor. No debemos quedarnos revolcándonos en las quejas, en los lamentos. No. Tenemos entonces que integrarnos a estas cosas que no nos favorecen, a esas cosas que no favorecen a la sociedad ni a la colectividad. De manera que este tipo de cosas tenemos que tener conocimientos de ellas para que no nos sorprendan cada día, para que no nos agarren desprevenidos cada día. Pero para eso debemos estar atentos a este tipo de cosas, porque probablemente no me violan la hija, probablemente no me violan la hermana, probablemente no me violan la esposa, pero probablemente se roban el erario público, probablemente le dan privilegios a personas que no tienen la capacidad ni tienen por qué dárselos. Probablemente cosas que deberían ser más equitativas, asuntos que deberían ser más equitativos, se lo dan a grupos particulares porque benefician lo que yo quiero lograr. Y pienso que no, que aún necesitamos muchas personas que sean resilientes, muchas personas que se levanten de la ceniza como el ave fénix y dejen saber que ellos están ahí. Y hasta que eso no suceda, seguiremos entonces recibiendo que vamos hoy a poner tal grupo de partido para ver cómo nos solucionan las situaciones. Vamos a quitar este y vamos a poner el otro que ya estaba, a ver si resolvemos. No. El problema es que nosotros tenemos que envolvernos y nosotros tenemos que condicionar y nosotros tenemos que integrarnos y nosotros tenemos que agruparnos y nosotros tenemos que entender que somos lo que ponemos y quitamos a eso, que manejan el erario público, que manejan los recursos del Estado y que se benefician de ellos de manera particular y al pueblo lo dejan igual o peor que lo encuentran. Y eso ha pasado con uno y ha pasado con el otro y otra vez con el otro y después con el otro y vuelve y pasa y nosotros siempre caemos en el mismo error. Vamos a ver qué hacen ahora. No, señores, nosotros tenemos que utilizar los medios que tenemos para exigir, para decir y para hacernos sentir. Aquí hay mucha gente que aplaude como la foca. Aquí hay mucha gente que contradice cosas que no sabe lo que está contradiciendo. Pero aquí hay gente que reparte los bienes del Estado de manera indiscriminada, de manera abusiva y de manera burlesca. Y esas son las cosas que tenemos ahora mismo. Contra esas es que tenemos que ser resilientes, sin faltarle respeto ni dejar de reconocer el mérito que cada uno tiene. Porque República Dominicana se supone que es un pueblo libre, un pueblo independiente y un pueblo donde debemos practicar la democracia y donde no se practica entonces imponer la democracia. Porque por eso los pueblos se hunden, porque hay tantas personas que usan los bienes del Estado a su favor. Hay tantas personas que se olvidan que al igual que usted, hay otros que también tienen capacidad para ver, escuchar y decir. Miren, con relación a la resiliencia, yo escribía mi artículo hace 2 meses, alrededor de 2 meses que no escribía, y entonces me senté a escribir un artículo llamado El paso del tiempo nos deja experiencias, pero también nos resta facultades. Y usted puede buscarlo acá en Plata Informativo, puede buscarlo en Puerto Plata Digital, puede buscarlo en el periódico El Faro. Sí. Entonces, ¿que a qué hacemos alusión en ese artículo? Mire, antes tener experiencia era una ventaja comparativa y competitiva. Tener experiencia le daba
en su ámbito, si era de trabajo, en el ámbito laboral, una ventaja sobre los demás.